Muy bien, señores. Luego del receso decretado por el despacho, a continuación se van a presentar las consideraciones que van a sustentar la decisión final en la causa que nos convoca. Y esas consideraciones son las siguientes, señores. Vamos a comenzar entonces. Permítame en un instante, yo organizo acá. Muy bien. A manera de preámbulo, antes de presentar en su orden las diferentes consideraciones, debe indicar el despacho que no se hace necesario realizar un recuento histórico procesal de los orígenes del litigio con la presentación de la demanda, ni de la contestación, por cuanto las partes procesales, sus apoderados, han tenido un contacto directo con el procedimiento, siendo relevados por consiguiente, conforme a la dinámica del Código General del Proceso, de que ello no sea necesario. Primera consideración, entonces, sobre los presupuestos procesales. Ya. Bueno, hágame el favor, hay alguien que está hablando, puede silenciar su micrófono para que no genere una interferencia en la sentencia. Muy bien. Primer presupuesto procesal o primera consideración. Considera el despacho que ejerciendo un control de legalidad de las diferentes actuaciones procedimentales se advierte la presencia de los requisitos necesarios para la validez de la relación jurídico-procesal, referido a los diferentes presupuestos procesales y materiales para emitir una sentencia de fondo en el día que nos convoca. Es importante indicar que no se advierte una irregularidad procesal que amerite adoptar una decisión saneatoria en los términos del numeral 12 del artículo 42 en concordancia con el artículo 132 del Código General del Proceso. Adicionalmente, de una manera muy breve, es importante dejar en claro que los demandantes, desde el punto de vista de la legitimación en la causa por activa, que los demandantes en calidad de sucesores de la personalidad jurídica del fallecido Félix Bernardo Posada Vélez, cuya relación de parentesco se encuentra acreditada al interior del expediente, están legitimados extraordinariamente en la causa para demandar en pro de la sucesión de su fallecido progenitor, procurando reconstituir la masa de bienes que integraban su patrimonio. Así se ha indicado por la jurisprudencia patria que son titulares de la legitimación no solo las partes que intervinieron o participaron en el concilio simulatorio y, en su caso, sus herederos, sino también los terceros y cabalmente cuando el acto fingido les acarrea un perjuicio cierto y actual. Nos remitimos a la sentencia del 30 de octubre de 1998, expediente 4920, magistrado ponente Jorge Antonio Castillo Rugeles. Considerándose entonces que además de la necesaria legitimación ostentada por las partes, los terceros que no participaran en ese contrato pueden pedir al Poder Jurisdiccional que estudie su pretensión cuando sean titulares de una relación jurídica amenazada por el negocio jurídico, o que ese derecho o situación jurídica pueda ser afectado con la conservación del acto aparente, todo lo cual puede simplificarse entonces diciendo que puede demandar la simulación quien tenga interés jurídico en ello. Y nos remitimos a la providencia ya referida. Lo segundo, una breve referencia a las pretensiones de la demanda, desde el punto de vista conceptual y doctrinario. La parte demandante hizo mención o mejor, estructuró una acumulación de pretensiones, una principal y unas subsidiarias, en caso de que la principal no prosperara. Considera el despacho importante hacer referencia a los conceptos jurídicos que conciernen a cada una de ellas de la siguiente manera. Sobre el dolo. Este es concebido en sentido amplio como la intención de inferir o causar daño a alguien, en los términos del artículo 63 del Código Civil. En el negocio jurídico consiste en la maniobra, en el artificio, en el engaño, en la maquinación consciente y deliberada de una parte o sujeto contractual con suficiente actitud para inducir o provocar un error de la otra parte y obtener su consenso o voluntad en la celebración del acto. En sentido estricto, el dolo difiere de la culpa grave a la cual se asimila del fraude cuanto concepto genérico
y tratándose del negocio ha de ser obra de una de las partes, incluido el representante, el mandatario, el beneficiario de la declaración, el tercero cuya conducta conoce y calla la parte, o del que se vale para desplegar la maquinación, engaño u artificio. Debe ser determinante, debe ser esencial, debe ser definitivo e incidente en la obtención del consenso de la parte, en forma de aparecer claramente que sin él no se habría contratado. Nos remitimos al artículo 1515 del Código Civil. Podrá consistir en una acción, en una reticencia u omisión y debe probarse por quien lo invoca en todas sus exigencias, salvo que la ley lo presuma. Nos remitimos a los artículos 1516, artículo 1025, numeral quinto, 1358, 224 del Código Civil. Asimismo, las sentencias del 29 de junio de 2011, de 1911 y del 23 de noviembre de 1936, contenidas en las gacetas judiciales de la Corte Suprema de Justicia. En torno a este puntual aspecto ha dicho la Corte: el dolo tampoco constituye en sí mismo un vicio del consentimiento, sino que es la causa del error que genera en la mente de la víctima, protegida con la acción rescissoria del acto respectivo. Es solo que como el error es un estado intelectual muchas veces imperceptible e indemostrable, al paso que el dolo que lo produce de ordinario deja tras de sí huellas o rastros de su comisión, el legislador, para facilitar la convicción del juez acerca de las circunstancias anormales en que el contrato se ha celebrado, califica el dolo como si este fuese en realidad un vicio del consentimiento. Sin embargo, dicho legislador no ignora la verdadera naturaleza del fenómeno en cuestión, y así el artículo 1515 del Código Civil no se limita a exigir la presencia del dolo cometido por uno de los contratantes, sino que también mira a la influencia o repercusión que aquel tenga sobre el ánimo del otro contratante, bien sea para declarar la nulidad relativa del acto o bien para imponer la sanción indemnizatoria que normalmente aparejan las conductas dolosas. Así, en este punto, nuestra legislación civil, remitiéndonos al artículo 1515, consagra la distinción clásica entre el dolo principal o determinante, que es el que induce a la celebración misma del acto o contrato, y el dolo incidental, que no tiene esa virtualidad compulsiva, sino que solo influye en las condiciones de un negocio que la víctima ya estaba dispuesta a concluir. Nos remitimos a la casación civil, sentencia del 15 de diciembre de 1970, Gaceta Judicial, página 367. De la simulación. Hablemos de la simulación. Cuando de un acto simulado se trata, menester es precisar que en sus dos modalidades se tendrá por tal el que tiene apariencia contraria a la realidad, ora porque en verdad no existe, o ya porque es distinto del que aparece exteriormente. La simulación, pues, es de dos clases: relativa, cuando su real acuerdo de voluntades se oculta a los terceros, a quienes se muestra un negocio diferente, y absoluta, cuando se declara existir contrato entre quienes nada han consentido. Ahora bien, el contenido del artículo 1766 del Código Civil, de cuyo texto se lee que las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra terceros, se constituye en un incipiente indicio de legislación civil a nivel sustancial, pero sirve de fundamento a la simulación como generadora de nulidad relativa, pues se dedica a regular los asuntos que a terceros conciernen con respecto a los negocios realizados mediante instrumentos públicos. Es en consideración a lo anterior que se habla de simulación cuando las partes contratantes consignan en el documento declaraciones que, total o parcialmente, no corresponden al convenio que realmente celebran. Hay en este caso una disparidad absoluta o relativa entre la voluntad real y secreta y la aparente pública. Obsérvese entonces que en el sentido propuesto, el estudio de la pretensión simulatoria dependerá si se está enfrente de un acto absolutamente simulado o, por el contrario, se trata de una relatividad en la simulación. Así, cuando el acto ostenta un contenido absolutamente simulado, per se, de suyo y ante sí,
envuelve la inexistencia del negocio jurídico aparente, pero cuando de relatividad se trata, por diferencia, la simulación relativa presupone la ineludible existencia de un acto dispositivo diferente al aparente, ya en cuanto hace al tipo negocial, bien en lo atañadero a su contenido, ora en lo concerniente a las partes. Nos remitimos entonces a la sentencia del 10 de mayo de 2009, expediente 11.001, 3103, 032, 2002, 0083, 01, magistrado ponente William Namén Vargas. Lo anterior significa que exigencia de cada tipo de simulación es probar las circunstancias que le son propias, según su contenido de verdad negocial. No obstante lo anterior, se ha considerado que fundamentaciones axiológicas de la simulación como institución son: primero, las partes deben de estar de acuerdo sobre el contrato que ellas celebran en realidad. Segunda, el acto secreto debe ser contemporáneo del acto aparente. Tercera, el acto modificatorio es secreto. Su existencia no debe ser relevada por el acto aparente. Además, al compás de todo ello, asimismo será la carga probatoria de quien acusa la simulación, según sea de una u otra especie, la que es suplicada. En la absoluta, demostrando que tras el biombo no hay nada, y en la realidad develar el verdadero negocio oculto. No basta pues demostrar que disimulo hubo, habida cuenta que es determinante saber en qué medida fue que lo hubo, teniéndose en cuenta que corresponde a la parte demandante develar el concierto simulatorio que sirve de argumento a su demanda. Ahora bien, salvado lo anterior, es claro que las exigencias probatorias iniciales están determinadas por los mismos presupuestos axiológicos, pero en materia de simulación gozan de preeminencia los indicios, ya que circunstancias antecedentes a la celebración del ajuste contractual, unidas a otras concomitantes con el mismo y finalmente a las subsiguientes, son suficientes para en evento dado escorrer el velo tendido por los contratantes y sacar a la luz bien el acto prevalente, ora la inexistencia de entidad negocial. En ese sentido, el indicio ha sido definido como aquel fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido, por lo que tradicionalmente doctrina y jurisprudencia han sido pacíficos en convenir que el uso de los indicios es en materia civil un medio de prueba en el que, demostrado un hecho indicador, el juez, mediante una inferencia lógica, llega a uno indicado que así se tendrá por demostrado. Hasta aquí entonces la referencia conceptual, doctrinaria y jurisprudencial del despacho sobre estas pretensiones. Tercero, fundamentos de derecho. Considera el despacho como pertinente señalar un marco normativo que encontramos en la Constitución Política, artículo segundo, 29, 228, 229 y 230 de la Carta Magna. En el Código Civil, artículos 63, 1443, 1458, 1500, 1501, 1502, 1515, 1740, 1741, 1742, 1746, 1766, Código General del Proceso, artículos 164, 167, 176, 280 y 281. Debe indicarse por parte del despacho que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente llegadas al plenario, incumbiéndole a las partes probar el supuesto de hecho normativo de las normas que consagran los efectos jurídicos que son perseguidos por ellas. Asimismo, las pruebas que hayan sido aportadas conforme al debido proceso probatorio serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en los términos del artículo 176, lo cual impone tener en cuenta los principios lógicos que guían el razonamiento, complementado por las reglas de la experiencia y el sentido común. Tengas en cuenta que el tema de la decisión judicial está integrado por las pretensiones y las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada. Y en atención al principio dispositivo, a la congruencia que debe existir en el pronunciamiento judicial, no es posible para el despacho desbordar este marco o cauce planteado, reitero, en el tema de la decisión judicial. Análisis del caso concreto.
Lo primero es indicar por parte del despacho que el acto jurídico contenido en la escritura pública 202 del 28 de enero del año 2011, celebrado en la Notaría Sexta de la ciudad de Medellín, entre los señores Félix Bernardo Posada Vélez en calidad de promitente, en calidad de vendedor perfecto o de en calidad de transferente bajo la modalidad de dación en pago, y Marta Zoe Posada en la calidad de adquirente del derecho de dominio bajo la modalidad de dación en pago, es un acto que se presume válido, ajustado al ordenamiento jurídico. Primero, porque se trata de dos personas mayores de edad que, conforme a lo previsto por el artículo 1503 del Código Civil, se presumen capaces. No había, por consiguiente, una presunción de incapacidad respecto a ninguno de los dos, mucho menos respecto del señor Félix Bernardo Posada Calle para la fecha en que se otorgó la escritura pública. Lo segundo es que, con fundamento en el artículo 1502 del Código Civil, que nos relaciona con el artículo 1494 y 95 de la misma codificación, ese acto jurídico contiene una manifestación de voluntad de las partes en el sentido de quererse comprometer u obligar en ese acto o negocio jurídico. Desde ese punto de vista, entonces, debemos indicar que, conforme a los principios de autonomía de la voluntad y de libertad contractual, hubo una manifestación por parte de quien era titular de un patrimonio para efectos de realizar una dación en pago respecto de un acreedor que se consignó allí en la escritura pública según la cláusula segunda. Adicionalmente, por tratarse de un acto dispositivo del derecho real de dominio sobre un bien inmueble, este fue sometido a la formalidad de la escritura pública. Escritura pública que, al reunir este requisito, permite solemnizar el acto de dación en pago, permitiéndose, reitera por parte del despacho, indicar que el acto se presume válido al cumplir con unos requisitos mínimos. Centrémonos ahora entonces en el análisis de la pretensión principal, de la pretensión de nulidad relativa por dolo. Rememoremos entonces que se ha demandado la nulidad relativa a la escritura 202 del 28 de enero de 2011 en la Notaría Sexta de Medellín, aduciendo que hubo dolo en su confección, fundamentada en el hecho de que la demandada Marta Zoe Posada, actuando con ánimo deliberado, con engaños, con artilugios, le hizo creer a su padre, Félix Bernardo Posada Vélez, que estaba firmando una escritura pública por medio de la cual, al momento de su muerte, el derecho real de dominio del inmueble, distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria número 001 15983, ubicado en la carrera 42A, número 63C-60 de la ciudad de Medellín, pasaría por iguales partes a todos sus hijos, cuando realmente se estaba haciendo transferir la propiedad a título de dación en pago, quedando bajo reserva de su padre el usufructo hasta el momento de la muerte. La señora Marta Zoe Posada fingió ser acreedora de su padre para fundamentar el negocio jurídico, y al continuar sus padres viviendo en el inmueble se encontrarían tranquilos para no realizar alguna reclamación, quedando por consiguiente con el paso del tiempo radicado el derecho de dominio en forma exclusiva en cabeza de la señora Marta Zoe Posada. Ahora, debe indicarse por el despacho que, si tenemos en cuenta que el dolo es toda especie de artificio para engañar a otro sujeto del negocio y que induce o tiende a provocar un error en él y debe ser determinante, bien puede llegarse a la conclusión, luego de escuchar a todos los testigos que concurrieron a la audiencia de forma virtual, señores John Mauricio Estrada Estrada, María Eugenia Restrepo Flores, Luz Estela López Iriarte, José Fernando Vélez Flores, Fabiola Echeverry, Araceli Guzmán, Areisa, Marta Cecilia Cano, María Deyanira Mora Zavala, David Posada Gaviria y Jorge Omar Posada Flores, que ninguno de estos se dio cuenta de la existencia de hechos concretos referidos a una manipulación, artificio, engaño, por medio del cual se indujera al señor Félix Bernardo Posada Vélez para que celebrara el negocio jurídico por medio del cual, bajo la modalidad de dación en pago, trasladó de su patrimonio al patrimonio de su hija el inmueble objeto de las pretensiones de la demanda, identificado con la matrícula inmobiliaria 001-15983. En consideración del despacho, no vale la afirmación de la parte demandante respecto de que es falsa la existencia de deudas
bajo la modalidad de afirmación indefinida, por cuanto hay una escritura pública que da cuenta claramente de esa manifestación proveniente del sujeto que actúa en calidad de transferente del derecho real de dominio. Y esta declaración, por consiguiente, o mejor, lo consignado como una afirmación indefinida no tiene la entidad de modificar lo que hay contenido en una escritura pública. Pasemos entonces a la pretensión de simulación absoluta. Esta pretensión se fundamenta en que la deuda por conceptos de gasto de manutención y mantenimiento de la finca y la casa del señor Félix Bernardo Posada Vélez, que se dijo cancelar con la transferencia del derecho real de dominio del bien raíz, ya premencionado, no existía. En tanto que el supuesto deudor contaba con la solvencia económica suficiente para asumir por cuenta propia las obligaciones del hogar, además de contar con el apoyo económico de todos sus hijos para cumplir con dichos menesteres. Al respecto, si tenemos en cuenta que lo recaudado del material probatorio y ha llegado al debate probatorio, un análisis del mismo no permite acreditar la existencia de un acuerdo o concierto simulatorio o concilium fraudis, como se denomina en la doctrina, mucho menos la de una causa simulandi o razón justificativa para realizar la simulación absoluta, ya que un análisis de las pruebas permite establecer lo siguiente. A. No se cuenta con una prueba directa, interrogatorio de parte, prueba testimonial documental u otra proveniente de alguno de los sujetos que concurrieron a la celebración del negocio jurídico y que por medio de esta vía se cuestiona, mediante el cual se reconozca expresamente que al momento de celebrarse la dación en pago, la declaración de voluntad expresada fue fingida o supuesta totalmente con el ánimo o intención de defraudar a terceros con interés en los bienes del señor Félix Bernardo Posada Vélez. Tengas en cuenta al respecto las declaraciones rendidas ante el estrado y la declaración extrajuicio llegada con el libelo demandatorio. Así podemos observar en la declaración de Marta Zoe Posada Flores, en el desarrollo del interrogatorio de parte que le fuere practicado por el despacho, que ésta no realizó un acto de confesión en el sentido de reconocer que para el momento en que se celebró el negocio jurídico, este se llevó a cabo con la finalidad de aparentar, teatralizar o simular una dación en pago con la finalidad o propósito de defraudar a terceras personas, con los cuales el señor Félix Bernardo tuviera negocios y pretendiera defraudarlos, o para ocultar bienes de la masa o que integraban el haber de la sociedad conyugal. Por el contrario, fue enfática en manifestar que él mismo se celebró con la finalidad de que se le cancelaran a ella unas obligaciones dinerarias pendientes de pago, así como por la gratitud que su padre sentía para con ella, por los cuidados dispensados durante toda su vida a él y a su madre, llegando incluso a sacrificar sus propios intereses por el bienestar de sus progenitores. Los señores María Eugenia Restrepo Flores, Luz Estela López Iriarte, José Fernando Vélez Flores, Fabiola Echeverri, Araceli Guzmán Areiza, Marta Cecilia Cano, María Deyanira Mora Zavala, David Posada Gaviria y Jorge Omar Posada Flores, en su narración expusieron que no estuvieron presentes al momento de suscribirse a la escritura pública número 202 del 28 de enero de 2011. Sin embargo, fueron coincidentes en afirmar, partiendo de lo que les narró personalmente Félix Bernardo, que el origen de la negociación giraba en torno al agradecimiento que éste sentía para con su hija Marta Zoe, por ser una buena hija, por haberle dedicado parte de su existencia a su cuidado, y al de su esposa María Judith. En el acta de recepción con fines extraprocesales número 1806, el señor Félix Bernardo Posada Vélez, bajo gravedad de juramento ante el notario quinto del Círculo de Medellín, indicó que no era su voluntad transferir el derecho real de dominio del inmueble ubicado en la carrera 42A, número 63C60 de la ciudad de Medellín, a la señora Marta Zoe Posada Flores en forma de pago de acreencias, pues ni antes del 28 de enero de 2011, ni mucho menos después de esa fecha, había recibido préstamos de parte de su hija y que las únicas deudas que tenía fueron canceladas con el producto de la venta de la finca que tenía en Armenia, Antioquia, en el año 2012, tal y como se desprende de la escritura pública suscrita con el señor John Mauricio Estrada Vélez. Esta declaración rendida con fines extraprocesales no guarda
perdón, no es ratificada al interior del proceso por el referido caballero. Luego, en principio, no es posible darle asentimiento o darle al interior del proceso, tenerla como elemento probatorio para efectos de probar una eventual simulación absoluta en la celebración del acto o negocio jurídico contenido en la escritura pública 202 del 28 de enero de 2011, la Notaría Sexta de Medellín. En cuanto a la pretensión de simulación relativa, en lo que a esta pretensión respecta, cabe decir que la parte demandante solicitó que se declarara la simulación relativa del negocio jurídico, contenido en la pluricitada escritura pública 202 del 28 de enero de 2011, la Notaría Sexta de Medellín. Dado que se presentó como dación en pago sin que recayera sobre las partes intervenientes las calidades de deudor y acreedor, lo que se endilga como una donación no insinuada. En otros términos, que el verdadero negocio jurídico que hay detrás de esa escritura pública o de ese acto jurídico es el de una donación y no el de una dación en pago. Donación que no se sometió a los rigores sustanciales para su validez. Un análisis de las pruebas le permite llegar al despacho a la conclusión de que esta pretensión sí está llamada a prosperar por las razones que pasan a exponerse. En primer lugar, en los términos del artículo 191 y siguientes del Código General del Proceso, la demandada Marta Zoe Posada Flores, cuando absolvió el interrogatorio de parte que le fuera formulado por el despacho, de manera categórica y enfática, cuando fue preguntada por los motivos que impulsaron a su padre para trasladar la propiedad de la casa ubicada en el barrio Conquistadores de la ciudad de Medellín a su favor, reconoció que se debió al agradecimiento que su progenitor tenía con ella, por velar por él y por María Judith, madre de esta, durante un intervalo temporal largo. Más que al pago de unas obligaciones dinerarias por conceptos de manutención del hogar y de la finca que éste tenía en el municipio de Armenia, Antioquia, pues cuando fue cuestionada por la periodicidad con que realizaba los préstamos, el monto de los mismos y el registro, contabilidad o títulos valores suscritos como respaldo de estas obligaciones, ninguna explicación concreta y coherente supo brindar al estrado, pues pese a que sus dichos eran evasivos, contrariaban lo consignado en el acto escritural cuestionado de simulación, pues dijo que el saldo total de la supuesta deuda ascendía a la suma de 100 millones de pesos, cuando en la cláusula segunda de la escritura pública se había indicado que se hacía a título de dación en pago para cancelar una deuda que oscilaba en 134 millones de pesos, el cual correspondía al valor catastral de la propiedad para el año 2011. Y se dice que su versión resulta contradictoria porque declaró como hecho confesado que los préstamos mensualmente realizados a su progenitor comenzaron en una cifra de 2 millones de pesos para el año 2000 y se prolongaron hasta el año 2010. Así obtendríamos entonces que se hicieron préstamos mensuales consecutivos durante 132 meses, arrojándonos una operación aritmética por una cifra aproximada de 264 millones, sin tener en cuenta los incrementos anuales que adujo la declarante que se fueron presentando y que tornaban para el último periodo en montos mensuales que giraban alrededor de los 4 millones y 4.500.000 pesos, valores con los cuales se superaría ostensiblemente una cifra de 300 millones de pesos, crédito respecto a los cuales no existía documento ni principio de prueba que diera cuenta de su existencia. Por la cuantía, ciertamente, las reglas de la experiencia nos indican que las personas prudentes en esta clase de negocios, con mayor razón entre familiares, y si se trata de familias numerosas como esta, toman las precauciones para instrumentar dichas acreencias en cartas o títulos valores, a fin de evitar malos entendidos entre ellos, con mucha mayor razón cuando entre estas personas existe confianza. Asimismo, si partiéramos del supuesto de que es cierta la afirmación de la demandante, en lo concerniente a que se le quería cancelar solo la suma de 100 millones por concepto de acreencias previas a la transferencia del dominio bajo la modalidad de dación en pago, como respecto al valor del
la propiedad, que era de 134 millones de pesos por concepto de avalúo catastral, tendríamos una diferencia de 34 millones de pesos que se convertiría ineludiblemente a un concepto de donación. Y por ello, bajo las reglas del artículo 1458 del Código Civil, era indispensable que la escritura de transferencia, al existir una donación, se hiciera no por el valor catastral de la propiedad, sino por su valor comercial para ese momento. Reitera, por tratarse de una donación, en parte de una donación. Valor comercial que para el momento en que se otorgó la escritura pública, y si bien no contamos con un dictamen pericial, sí contamos con un avalúo catastral. Y siguiendo las reglas del artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, que permite estimar o determinar el valor de una propiedad para cuando se va a sacar en subasta pública en remate, tendríamos que sería el valor catastral aumentado en un 50%, lo que nos permitiría tener en cuenta que de 134 millones de pesos como avalúo catastral aumentado en un 50% nos daría una cifra de 201 millones de pesos. En dicha medida, como la dación en pago se hizo por una cifra inferior a la mitad del justo precio, indiscutiblemente debía surtirse el trámite de la insinuación notarial o judicial. De otro lado, frente a la prueba indirecta o indiciaria, mediante la cual, partiendo de un hecho conocido, obviamente probado, se llega a uno desconocido mediante un juicio inferencial, su análisis arroja el siguiente resultado. De entrada, debe decirse que según los interrogatorios de parte absueltos por el extremo activo y las declaraciones de terceros traídos por una y otra parte, el señor Felipe Bernardo Posada Vélez era un hombre con capacidad financiera que le permitía solventar sus necesidades básicas y las de su esposa, así como las obligaciones dimanadas de la casa en el barrio Conquistadores y de la finca El Convento en el municipio de Armenia, siendo sus únicas acreencias para el momento en que se realiza la venta de la finca las que fueron relacionadas en el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato de compraventa de la finca El Convento, ubicado, como se dijo, en el municipio de Armenia, Antioquia. Compraventa celebrada por Bernardo Posada con John Mauricio Estrada Vélez en el año 2012, las cuales en todo caso fueron canceladas con el producto de dicha negociación, manifestación que en todo caso fue confirmada en la declaración extrajuicio a la cual nos hacemos referencia. De tal manera que la falta de pruebas de las deudas del señor Posada Vélez a favor de la señora Posada Flores se constituye en un indicio importante a considerar en aras de establecer el acto simulatorio, pues se trataba de una persona con una situación económica equilibrada quien contaba con el apoyo de sus otros descendientes. Y si bien es cierto, era una persona dedicada a la explotación del agro, como cualquiera de ellas con necesidades económicas tenía la posibilidad de acudir a familiares, amigos allegados con la finalidad de acudir a un préstamo directo para solventar estas necesidades. Y según pudo advertirse, las reglas de su comportamiento permitían inferir que esta persona instrumentaba esas obligaciones con esas personas a través de títulos o documentos cartulares que daban cuenta de esos negocios. Sobre el indicio afectivo, en el caso en estudio, se evidencia claramente el vínculo de parentesco entre el deudor, quien era el padre de la acreedora del negocio jurídico cuestionado. Cercanía que facilitaba la ocultación del acto real, y por las declaraciones de la mayoría de testigos, todos enfáticamente indicaron sin ninguna duda que Felipe Bernardo estaba muy agradecido con su hija por los cuidados que le dispensaba a él y a su esposa María Judith. A ello se suma la edad del deudor, quien según se desprende del registro civil de matrimonio aportado con la demanda, nació el 20 de noviembre de 1919. Y por ello es posible barruntar que para la fecha de la celebración de la dación en pago contaba con 92 años. En cuanto al indicio relativo al valor del acto o contrato de dación en pago, se tiene que el mismo se celebró por el valor catastral de la propiedad para la época de los hechos, sin motivo alguno, pues tal y como fuere confesado por la demandada, las supuestas obligaciones dinerarias apenas alcanzaban los 100 millones de pesos, con lo cual se figura el precio vil o el pretium bilis, que permite considerar la inexistencia de la deuda o la fijación de un valor del contrato por debajo de su valor comercial.
Finalmente, en lo que al indicio de la retención de la posesión o retentio possessionis, sobre este aspecto debemos indicar que el vendedor, el transferente del derecho de dominio a través de la modalidad de dación en pago, Felipe Bernardo Posada, continuó viviendo en el inmueble ya que se reservó el derecho de usufructo, un usufructo vitalicio en favor de él, y solo transfiere el dominio o la nueva propiedad en favor de la señora Marta Zoe, Posada Flores. Es decir, Bernardo Posada Vélez continuó con el uso, goce y disfrute del inmueble. Véase la declaración de la señora Araceli Guzmán Areiza, quien en calidad de protocolista de la Notaría Sexta de Medellín, quien al ser interrogado por el despacho sobre la real intención del señor Posada Vélez y luego de contar cómo fue que recordó la existencia del acto jurídico motivo de las pretensiones de la demanda, narró a la audiencia que en la transferencia de este derecho real de dominio del inmueble por dación en pago, cuando se le preguntó si en atención a las reglas de la experiencia, estas enseñan que cuando se hace un pago bajo esta modalidad se transfiere el todo y el vendedor no se reserva el derecho de usufructo, aclaró a la audiencia que la verdadera intención demostrada por el señor Bernardo era la de materializar un sentimiento de gratitud que tenía con su hija, transfiriéndole el inmueble, quien se había comportado muy bien con ellos, y por esa razón, bajo la asesoría del señor notario, el negocio jurídico fue enfocado bajo la modalidad de dación en pago. Luego, resulta que fue durante los momentos en que se estuvo en la notaría sexta cuando se decide celebrar bajo la modalidad de dación en pago lo que sería la transferencia del derecho real de dominio del inmueble, pues de forma previa las partes contratantes no lo habían definido consensualmente. Incluso preguntaba al testigo sobre el hecho de si percibió la destrucción de documentos o títulos valores, soportes de obligaciones que dieran cuenta de obligaciones previas adquiridas por Feliz Bernardo a favor o teniendo como acreedora a Marta Zoe Posada, expresó que nada de eso vio. De todos los testigos de la parte demandada, ninguno presenció el momento en que Felipe Bernardo Posada Vélez solicitara sumas de dinero en calidad de préstamo a su hija Marta Zoe Posada Flores. Por el contrario, todos fueron muy enfáticos en afirmar que la firme intención de don Bernardo consistía en transferir el dominio del inmueble a favor de su hija, por la gratitud, por el cariño, por el amor, por el cuidado que le había brindado a él y a su señora esposa. Amén de que él reconocía que dentro de este concepto de gratitud estaba el relacionado con el reconocimiento de sumas de dinero que Marta Zoe invertía en la manutención de la familia en el barrio Conquistadores y de la finca El Convento en Armenia Mantequilla, Antioquia. Véase concretamente la declaración de Fabiola Echeverry Pareja, quien dijo escuchar de viva voz de Feliz Bernardo su intención de transferir la casa a Marta Zoe, por lo buena hija que había sido con ellos y que era, por lo cuidadosa y especial, teniendo en cuenta que era la única descendiente que, siendo soltera, se había quedado acompañándolos, aunado al hecho de que no quería dejarla desprotegida o abandonada. En igual sentido, encontramos la declaración de Olga Luz Calle López, quien aseveró que fue el mismo Félix Bernardo quien le indicó que la casa de Conquistadores sería para Marta Zoe por su dedicación y cuidado para con ellos, como acto de agradecimiento y por los dineros que ella había invertido en su cuidado y en el mantenimiento de la finca. La señora María de Yanira Mora Zavala en una ocasión fue informada por don Bernardo que saldría con Marta Zoe para la notaría y fue luego de regresar a la vivienda como a los pocos días él le contó que le había hecho la transferencia del dominio del inmueble a Marta por la gratitud, el aprecio que le tenía a su hija, que siendo soltera se había quedado acompañándolos en la casa. El señor David Posada, nieto de Felipe Bernardo, fue informado por este de que el inmueble de Conquistadores sería para Marta porque estaba muy agradecido con ella, por el trato que les dispensaba, por los cuidados. Y este señor dedujo que al vivir Marta con ellos, Marta era la que llevaba los gastos de la casa, circunstancia que incidía en su decisión, nos referimos a la decisión de Felipe Bernardo de transferirle el dominio. Explicó el referido caballero que las rentas de la finca no eran suficientes para sostener esta propiedad.
Asimismo, esta declaración de David Posada fue en cierta medida coincidente con la de su padre Jorge Posada Flores, quien a su vez fue informado por Félix Bernardo de la intención de transferir a título de gratitud el inmueble en favor de su hija Marta Zoe Posadas. Por el despacho, cada indicio de los analizados no puede ser valorado en forma excluyente, exclusiva, independiente, ni serían suficientes individualmente considerados para probar la simulación de precada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es la valoración de la totalidad de la prueba indiciaria con los testimonios y la declaración de confesión lo que permite arribar al convencimiento de la existencia del acuerdo simulatorio de carácter relativo. La conclusión del conjunto probatorio va encaminado a establecer que el propósito de Félix Bernardo no era otro que favorecer a uno de sus herederos, lo que producía detrimento de los intereses de los otros, como son los demandantes, pues se presentó como dación en pago lo que en realidad era una donación, que desconoció el contenido del artículo 1458 del Código Civil, pues no se cumplió con el requisito de la insinuación que hace decaer el acto en nulidad absoluta por ausencia de requisitos formales establecidos en la ley sustancial. Para el despacho, en relación con la insinuación de donaciones, el decreto 1712 de 1989, que modificó el artículo 1458 del Código Civil, facultó a los notarios para autorizar mediante escritura pública las donaciones que la requirieran, es decir, aquellas cuyo monto exceda de 50 salarios mínimos mensuales, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que la misma norma precisa, como son que tanto donante como donatario sean plenamente capaces, que la solicitud se eleve ante el notario del círculo que corresponda al domicilio del donante de común acuerdo y que no se contravenga ninguna disposición legal. Asimismo, señala que la escritura deberá contener, además de los requisitos que le son propios y los exigidos en la ley, la prueba del valor comercial del bien, de la calidad de propietario del donante y de que éste conserva lo necesario para su congrua subsistencia. A su vez, el artículo quinto, numeral 17, el decreto 2272 del 89 determinó que los jueces de familia conocerían en primera instancia de la insinuación de donaciones entre vivos en cantidad superior a 50 veces el salario mínimo mensual sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a notarios. Con lo cual el mismo legislador estableció que estas solicitudes podían presentarse bien ante el notario o bien ante el juez de familia, siempre que donante y donatario fueran plenamente capaces. Pues si esto no era así, la competencia radicaba únicamente en este último funcionario, juez de familia, sin posibilidad de elección, por lo que resultaba pertinente entonces agotar una u otra posibilidad. El despacho hace la observación que se hace referencia al decreto 2272 del 89, artículo quinto, numeral 17, porque era el que estaba vigente para el momento en que se otorgó la escritura pública. Hoy nos regimos por el Código General del Proceso. Se concluye de lo anterior que el negocio jurídico fundamental contenido en la escritura pública 202 del 28 de enero de 2011 de la Notaría Sexta de Medellín correspondía realmente a un acto jurídico de donación y no a uno de dación en pago. Luego, como se trataba de un acto jurídico de donación, también está acreditado que no se cumplió con las formalidades legales ad substantiam actus para su validez, conforme a las exigencias contenidas en el artículo 1458 del Código Civil, consistente en que se hubiese agotado el trámite notarial o judicial de insinuación. Ahora, la suerte de los actos o contratos sujetos a ciertas formalidades legales, constitutivas de aquellas denominadas como formalidades ad substantiam actus, la relación sustancial no producirá efecto jurídico alguno, pero por supuesto como el desconocimiento o alteración de las consecuencias, partiendo de la propia negativa del ser o inexistencia del fenómeno, de indispensable contemplación desde un punto de vista lógico y pragmático frente a ocurrencias vitales. Y en ese sentido el despacho se remite a la sentencia del 21 de mayo de 1968, a la sentencia del 20 de septiembre de 1945, a la del 3 de febrero del 56, a la del 24 de octubre del 57,
a la del 25 de agosto del 35, a la del 24 de agosto de 1938, la del 29 de agosto de 1939, a la del 15 de marzo de 1941, a la del 6 de octubre de 1952, a la del 16 de abril de 1953, a la del 24 de julio de 1969, a la del 3 de mayo de 1984, a la del 26 de abril de 1955, a la del 6 de agosto de 2010, a la 13 de octubre de 2011, a la 6 de marzo de 2012, a la del 13 de diciembre de 2013 y a la del 31 de julio de 2015, entre otras. En términos más sencillos, la inobservancia de la forma solemne, auténtico requisito de existencia cuando es total, genera la inexistencia del acto del mismo linaje, como cuando ocurre ausencia de voluntad o carencia de objeto, por concurrir como auténticas bases ontológicas que repercuten en el acto mismo. Si es parcial o se omite algún requisito o formalidad para el valor de ciertos actos o contratos, lejos de generar la inexistencia, engendra la nulidad absoluta del acto. Se concluye de lo expuesto que el acto jurídico de donación contenido en la escritura pública 202 del 28 de enero de 2011 de la Notaría Sexta de Medellín, como no satisfizo la formalidad de la insinuación notarial o judicial previa a la realización del negocio, amén de omitirse consignar el valor comercial del inmueble para el momento de su otorgamiento y no tener como referente un valor catastral, como requisitos ad substantiam actus para su validez en los términos del artículo 1741 del Código Civil, es absolutamente nulo ese acto jurídico de donación. Las consecuencias derivadas de la nulidad absoluta del acto de negocio jurídico consisten en retrotraer a las partes al momento anterior a la celebración del acto o negocio jurídico, debiéndose reintegrar el inmueble al patrimonio del fallecido Félix Bernardo Posada Vélez, así como el de disponer la cancelación de la escritura pública número 202 del 28 de enero de 2011 en la Notaría Sexta de Medellín, en el folio matrícula inmobiliaria 001-15983 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur. Quinto, el tema de las excepciones de mérito. Por medio de las excepciones de mérito se introducen al debate judicial hechos nuevos con la finalidad o propósito de que se extinga, se opaque, se modifique, se anule o se obste lo pretendido por la parte actora. Una lectura de las excepciones de mérito denominadas como falta de causa para pedir y peticiones infundadas están relacionadas directamente con los presupuestos axiológicos de la pretensión subsidiaria eventual de simulación relativa. Y como quiera que ésta ha prosperado, al tener en cuenta el mismo hecho de su declaratoria conforme a las consideraciones consignadas por el despacho, es posible considerar como implícitamente negado el medio exceptivo, sin que fuera necesario adentrarnos en repetir unas consideraciones que ya están expuestas, porque estaría incurriendo el despacho en un discurso reiterativo o tautológico. Sexto, conclusiones finales. De las pretensiones de la demanda, está llamada a prosperar la segunda subsidiaria eventual de simulación relativa del acto o negocio jurídico, ya que se ha acreditado la existencia realmente de un acto jurídico de donación y no de una de dación en pago, disfrazándose bajo la modalidad de dación en pago lo que realmente era una donación. Las pretensiones principal y primera subsidiaria eventual no encuentran prosperidad conforme ya se indicó. Como el acto jurídico de donación contenido en la escritura pública número 202 del 28 de enero de 2011 de la Notaría Sexta de Medellín no agota el trámite de insinuación notarial o judicial, es nula absolutamente por ausencia de formalidades legales conforme al carácter imperativo de los artículos 1740 y 1741 del Código Civil. Consecuente con lo anterior, se debe disponer la cancelación de la escritura pública en el folio matrícula inmobiliaria número 001-15983 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, disponiendo que regrese el inmueble al haber de la sucesión ilíquida de Félix Bernardo Posada Vélez, así como el registro de esta sentencia una vez quede ejecutoriada la misma. Los gastos del registro de la sentencia corren a cargo de la parte actora, quien deberá acreditarlos al interior del procedimiento para que le sean tenidos en cuenta dentro del concepto de costas procesales. No es admisible la tesis
consistente en imponer una obligación de hacer para que la parte demandada cumpla con esta obligación, es decir, asumir los costos del registro de la sentencia, porque ello implicaría una situación de hecho, una situación fáctica, que terminaría generando la parálisis en la ejecución de la sentencia, recayendo sobre el propio interés de los demandantes el cumplimiento de la decisión judicial una vez alcance ejecutoria. Por esta razón, los demandantes, explica el despacho, deberán asumir los costos que implica el registro de la sentencia una vez esta quede ejecutoriada. Y esos gastos serán acreditados al interior del proceso para que sean tenidos en cuenta dentro de una liquidación adicional de costas. Asimismo, se dispondrá el levantamiento de la medida cautelar de inscripción de la demanda, así como la cancelación de cualquier registro de un acto jurídico posterior o de gravamen que afecte el derecho de dominio del inmueble en caso de que lo hubiere. Finalmente, conforme a lo preceptuado por el artículo 365 del Código General del Proceso, se impondrá condena en costas a cargo de la parte demandada y en favor de la parte demandante de forma conjunta, con fundamento en el acuerdo PSAA 16-10554, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura. Las agencias en derecho se tasan en una suma equivalente al 4% sobre el valor del acto o negocio jurídico cuya nulidad ha prosperado en esta oportunidad, correspondiente a una cifra de 5.360.000 pesos. A mérito de lo expuesto, el Juzgado 18º Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, desestimar las pretensiones principal y primera subsidiaria eventual por no acreditarse los presupuestos axiológicos que las edifican. Segundo, declarar la existencia de simulación relativa del acto o negocio jurídico contenido en la escritura pública número 202 del 28 de enero de 2011 de la Notaría Sexta de Medellín, señalando que el verdadero contenido sustancial del acto corresponde a una donación que hizo Felipe Bernardo Posada Vélez en favor de su descendiente Marta Zoe Posada Flores y no al de una dación en pago, que era el acto aparente. Tercero, declarar la nulidad absoluta del acto jurídico de donación contenido en la escritura pública número 202 del 28 de enero de 2011 por ausencia de formalidades ad substantiam actus, como lo era el de haber agotado el trámite de insinuación notarial o judicial y el de mencionar el precio comercial del inmueble en la escritura de transferencia por motivo de la donación. Cuarto, declarar la improsperidad de las excepciones de mérito por las razones indicadas en las consideraciones. Quinto, ordénese la cancelación de la escritura pública número 202 del 28 de enero de 2011 en la Notaría Sexta de Medellín, del folio de matrícula inmobiliaria 001-15983 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur. Asimismo, dispóngase el registro de esta sentencia en el aludido folio y matrícula inmobiliario, generando el regreso del inmueble al haber patrimonial de la sucesión en estado de liquidación de Felipe Bernardo Posada Calle. Adicionalmente, se ordena el levantamiento de la medida cautelar de inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble precitado, así como la cancelación de cualquier acto de enajenación o gravamen que afecte el inmueble con posterioridad al registro de la cautela. Sexto, costas a cargo de la parte demandada y en favor de los demandantes en forma conjunta. Como agencias en derecho se fija la suma de 5.360.000 pesos. Séptimo, la presente decisión se notifica en estrados a las partes, tal como le indica el artículo 294 del Código General del Proceso. La decisión es emitida por el juez William Fernando Londoño Obran. Queda a consideración por consiguiente de las partes la decisión que se ha emitido en el día de hoy. Vamos a conceder entonces el uso de la palabra al doctor Oscar Soto Soto. Señor juez, manifiesto el despacho que en este momento no interpongo recurso de apelación contra la decisión. Tiene el uso de la palabra la doctora María Cecilia Ospina. Sí, señor juez, muchas gracias. Escuché detenidamente su sentencia, muy acorde, pero igualmente, conforme lo indicó mi poder dante, interpongo el recurso de apelación. Muchas gracias. Muy bien, doctora María Cecilia, en los términos del artículo 322 del Código General del Proceso,
Como usted ha presentado el recurso de apelación, debe de serle concedido. Entonces, en estos momentos se le concede en los términos del artículo 322 del Código General del Proceso el recurso de apelación que se surtirá ante el Honorable Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil. El recurso de apelación se concede en el efecto devolutivo. Se dispondrá por intermedio de la Secretaría del Despacho la remisión del expediente digital para estos menesteres. Una vez regrese ejecutoriada la providencia en caso de que sea confirmada, se adelantarán los trámites pertinentes para el cumplimiento de la decisión judicial. En estos momentos, doctora María Cecilia, usted puede presentar los reparos concretos frente a la decisión que ha adoptado el despacho, si a bien lo considera, o presentar esos reparos concretos por escrito dentro de los 3 días siguientes. Si los presenta entre los 3 días siguientes, de una vez le pongo presente que solo tiene 3 días para presentar esos reparos concretos por escrito, que si no lo hace, el recurso que hoy le ha sido concedido le será declarado desierto. En el evento de presentarse los reparos concretos por escrito con la finalidad de garantizar la publicidad, la contradicción, la bilateralidad de estos reparos, como garantía constitucional debido proceso en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, acudiremos al artículo 110 del Código General del Proceso para poner en conocimiento de la parte no apelante esos reparos concretos. Entonces, en esas medidas, doctora María Cecilia, le pedimos que nos indique si va a presentar ya sus reparos concretos o lo hará por escrito dentro de los 3 días siguientes. Gracias, su señoría. Sí, lo haré por escrito dentro de los 3 días siguientes, como lo dice la ley, y estaré muy atenta. Gracias, su señoría. Muy bien, doctora. Muy bien, señores, finalmente vamos a remitirle a los respectivos apoderados judiciales el acta de esta audiencia que comenzará el día lunes, con la finalidad de que ustedes tengan los soportes. Asimismo, sus correos electrónicos se hará llegar el audio, los videos que dan cuenta de esta audiencia, con la finalidad de que tengan los respectivos soportes. Se les pide muy comedidamente a los respectivos apoderados judiciales que pongan en conocimiento el video de las partes procesales, con la finalidad de que ellos tengan también en sus respectivos archivos esta prueba documental. Muy bien, señores, no siendo otro el objeto de la presente diligencia, teniendo en cuenta que se ha agotado todas las temáticas que le son propias, damos por concluida la misma, siendo las 11:25 de la mañana del día 24 de septiembre del año 2020. Se despide de ustedes el Juzgado 18 Civil del Circuito de la Ciudad de Medellín, agradeciendo su participación y colaboración con la Administración de Justicia. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Gracias, lo mismo para usted y todos los intervinientes.